Los cambios ambientales no son producto de los marcianos, es el producto de nuestra actividad. El cambio climático es una realidad y la única forma de combatirlo es utilizando energías renovables. Dios nos da el agua, pero no nos la entuba. La comunidad entienda que el agua disponible es un recurso limitado. Los ecosistemas son patrimonio de todos, tenemos la responsabilidad todos de conservarlos. Lo importante de esto es saber que hay posibilidades de cambio. Hay que invertir en la salud desde que estamos jóvenes, desde que estamos pequeños. Y ojalá en pocos años encontremos esa solución, aunque ya seamos tú y yo muy viejos. Estamos de nuevo con usted en su programa Mundo Sustentable. Y en este año que terminamos, realmente hemos abordado una serie de temas que son muy importantes para el país. Iniciamos hablando de la legislación ambiental, después hablamos de las políticas públicas y cerramos haciendo un análisis de los compromisos de México hacia el cambio climático. Vamos a empezar a ver o analizar precisamente un segmento del programa que grabamos en donde se describió cómo es la legislación ambiental en México. Veamos el siguiente segmento. Hemos invitado esta tarde a la licenciada María de Lourdes Bello Sánchez, quien es consultora ambiental senior. Lourdes, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sergio. Gracias. Bienvenida a Mundo Sustentable. Muchas gracias. ¿Podemos empezar por definir qué es derecho ambiental? Claro, por supuesto. Mira, el derecho en sí es un conjunto de normas jurídicas. ¿Qué son las normas? Pues son reglas. Son patrones de comportamiento que los humanos debemos seguir para lograr una convivencia armónica. En ese sentido, el derecho ambiental pues es eso, un conjunto de normas. Pero en este aspecto van enfocadas a regular conductas humanas que inciden de manera importante en el medio ambiente. Es decir, no le interesa al derecho ambiental todas las conductas, sino aquellas que pueden lograr cambios en el ambiente y cambios que pueden ocasionar un desequilibrio ecológico. Entonces, pudiéramos pensar en delitos ambientales claramente identificables. No necesariamente. Las normas pueden ser tanto descriptivas, en donde te explican qué debes hacer, cómo debes hacer ciertas o cuáles actividades, y solo en un aspecto de ellas pudieran incidir en un delito ambiental. El delito ambiental está tipificado por las leyes penales y es toda ausencia, acción o omisión de esa específica tipificación establecida en el código. Si tú no lo haces o lo haces, si se materializa, puedes incurrir en un delito. Pero no siempre las normas de derecho ambiental son un delito. ¿Sí? Parece ser que esto en general provoca situaciones inadecuadas en México, ¿no? De repente se habla de lo que uno puede encontrar entre la población normal, un comentario respecto a que pues contaminaron un río y no pasó nada. Entonces, esto de que exista un derecho y que además también se pudiera ubicar la situación o establecer situaciones de delito, ¿por qué acarrea entonces tanto problema en lo que es la vida normal de este país? Sí, en efecto, tenemos normas jurídicas ambientales que, como comentaba, describen qué es lo que tienes que hacer o no hacer para realizar una determinada actividad. Hablando en este caso, por ejemplo, de una minera. Si tienes una minera, hay reglas específicas en materia ambiental que establecen qué debes realizar para que esta minera no ocasione un desequilibrio ecológico. Esa es una norma descriptiva. ¿Qué tengo que hacer? Todavía no llegamos al mundo de la infracción o del delito. Incluso esta minera puede estar operando muy bien con sus permisos y autorizaciones. Pero ¿qué sucede? Que en algún punto esta minera posiblemente incumplió alguno de los términos o condicionantes establecidos en su permiso y entonces se configura un acto que está causando un desequilibrio ecológico, en este caso un derrame en algún río, y entonces se configura ya una infracción. ¿Por qué? Porque la ley establecía que tenía
tenías que hacer tal o cual actividad, no la hiciste y por tal motivo se ocurrió un derrame, estás causando un desequilibrio y entonces sí, ya entramos al mundo de la infracción o al mundo incluso del ilícito. Porque dentro de esta materia podemos tener normas sancionadas únicamente por la ley administrativa, es decir, por la misma autoridad administrativa, y otras conductas que ya pueden trascender al ámbito penal, que entonces sí ya entras al fuero del Ministerio Público y de los jueces del orden penal. Entonces parece ser que hay un marco jurídico que asegura todo esto, o sea, emana de las leyes generales del país. ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Cuál es el marco de donde emana todo esto? Nuestro marco jurídico en materia ambiental emana de nuestra Constitución política. Esta Constitución enmarcó desde 1917, fue una Constitución muy progresista, porque desde aquella época ya previó las cuestiones de protección al medio ambiente, reconociendo que el Estado tenía la facultad o la atribución de imponer las modalidades que dictara el interés público. ¿Cuál es el interés público? Pues lo que nos beneficia a todos, a toda la colectividad. Entonces, en beneficio de esa colectividad, el Estado puede dictar normas que regulen a los particulares para guiar sus actividades que se relacionan con el medio ambiente. Entonces tenemos un listado de normas que están plasmadas en leyes, como es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y una cantidad de leyes del sector que nos van indicando según la materia qué es lo que nosotros tenemos que realizar para que nuestras actividades sean compatibles con el medio ambiente. Desde esa perspectiva, la ley busca prevenir primero, en primera instancia, las irregularidades, ¿sí? Como una segunda instancia, entonces, si se ocasiona o si ocurre la irregularidad, entonces sí, ya buscaríamos la sanción. Lo que comentabas es muy importante porque en estos momentos lo que está pasando con nuestro derecho ambiental es que en efecto podremos escuchar que mucha gente dice es que necesitamos reformas, más reformas. El tema es que lo que no se está aplicando de manera adecuada. Hay una debilidad en las instancias, tanto administrativas como en las judiciales, que no hacen posible que se aplique adecuadamente esa norma. Entonces es cuando ya el objeto que busca el derecho ambiental, que es proteger el ambiente, pues ya no se consigue. Y es ahí donde tenemos el problema. Hay un esquema de prevención, porque entiendo, por ejemplo, ok, ya ocurrió un derrame, y entonces entran todos los organismos asociados a ver qué pasó ahí, incluso hasta la posible búsqueda de una solución. Pero como esquema de prevención, sé que en Profepa, por ejemplo, tienen los esquemas de auditoría ambiental para los certificados de industria limpia, que siguen siendo todavía, pues se participa voluntariamente, ¿no? O sea, eso como que deja un poquito el sabor de que el esquema de prevención no está totalmente entre las manos de las autoridades. Y cuando ya ocurrió algo que adentro no hicieron bien y que ya está en la naturaleza provocando un problema, pues entonces ya se hace difícil sí, remediar. Ya entonces hay que remediar, ya no había manera de buscar, evitar que sucediera. Esto creo que tiene una gran área de oportunidad, pero es tiempo de hacer un corte. Lo dejamos sobre la mesa y lo platicamos en el siguiente segmento. Muy bien. Usted no se vaya, estamos platicando con la doctora Lourdes Bello Sánchez. En un momento regresamos. ¡Feliz Año Nuevo! Mundo Sustentable. Ya estamos de regreso con usted en su programa Mundo Sustentable. Y mire, ya analizamos y vimos en el segmento anterior acerca de la legislación mexicana, la cual parece ser muy buena. Sin embargo, en la aplicación práctica, las políticas y los mecanismos que se utilizan a veces no dan buenos resultados. Y en este segmento veremos cómo la doctora Julia Carabias Lilo nos habla al respecto. Julia, buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bienvenida de nuevo a Mundo Sustentable. Es un verdadero honor tenerla aquí nuevamente. Para mí estar aquí con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchísimas gracias. ¿Qué pudiéramos decir o qué pudiéramos hablar respecto a los temas que incluye la agenda ambiental en este país?
Es muy común en que la gente piense, cuando se habla del medio ambiente, inmediatamente piensa en la contaminación, piensa en las ciudades, piensa en lo que le hemos llamado smog históricamente, ¿no? El tema medioambiental hay que entender que tiene que ver con la vida misma. Y eso implica que es una agenda en donde se tiene que tomar en cuenta no solamente los temas del cambio climático, que hoy creo que hay una enorme sensibilidad a este asunto, sino también la otra parte que es complemento, que es como la otra cara de la moneda, como lo ha dicho siempre el doctor Sarukhan, y que puede ser hasta más riesgosa porque se está perdiendo la biodiversidad. Y sabemos que cuando se extingue una especie, se extingue para siempre. Entonces, esa parte de la llamada agenda verde es otro de los componentes muy importantes. También el tema del agua, la llamada agenda azul, en donde no solamente las aguas continentales, sino las aguas costeras, está muy poco asimilado de que estamos teniendo problemas muy serios también de cambios importantes en las costas, en los mares, y con nuestros cuerpos de agua, ya sean los acuíferos, los cuerpos de agua superficiales, ríos, lagos. Creo que cuando hablamos de una agenda ambiental tiene que ser esta agenda que abarca todos los recursos naturales en su parte tanto de biodiversidad como agua, como atmósfera, como suelo y en su expresión de contaminación, de cambio climático, de pérdida de biodiversidad, de degradación. Es una agenda muy compleja, muy completa y está un poco desdibujada en las políticas públicas, ¿no? Entonces, pudiéramos pensar que en el panorama actual que se presenta en este país, en este tema, ¿hay fortalezas y debilidades atendiendo todo esto que nos acaba de decir? Sí, yo creo que ha avanzado mucho la agenda ambiental en el mundo y en México. Hay una ley, la Ley General de Cambio Climático, que especifica metas aspiracionales muy importantes. Hay un programa especial de cambio climático, hay una estrategia de cambio climático, tenemos instituciones en México que están abordando este tema y tenemos muchos estudios en las distintas universidades, carreras, diplomados, especialidades, etc. Biodiversidad no lleva a la misma velocidad. En biodiversidad tenemos la institución más importante de México, que es la CONABIO, la Comisión Nacional de Biodiversidad, de Conocimiento de la Diversidad, que es precisamente la que dirige el doctor Sarukhan, y que tiene un reconocimiento mundial. Esa es una enorme fortaleza que tenemos, ¿no? Sin embargo, el marco jurídico sobre la biodiversidad no es tan sólido como la que mencionaba el cambio climático. Tenemos un problema en que no se incorpora de manera transversal el tema de la biodiversidad en el resto de las políticas. Se ve como un punto y aparte, como que la vida silvestre es una cosa y no se entiende que es la base que genera todos los servicios ecosistémicos que dan un beneficio a la sociedad, porque, por ejemplo, estos son los polinizadores y los polinizadores son los que polinizan los cultivos y cuando se destruye un ecosistema los polinizadores desaparecen y entonces ya no hay insectos que puedan polinizar esos cultivos. Esto está ocurriendo en Europa, se han perdido la mayoría de los polinizadores y ahora los agricultores tienen que comprar polinizadores y llegan camionetas, abren y salen los polinizadores. Ese es un servicio que nos presta la naturaleza gracias a nuestros ecosistemas naturales y como ese podemos mencionar muchísimos otro tipo de servicios como es la regulación del clima, el control de las inundaciones, la producción de los nutrientes, la absorción del dióxido de carbono, la generación de oxígeno. Todo eso desaparece cuando estamos alterando los ecosistemas naturales. Esa es una de nuestras grandes debilidades. No estamos todavía teniendo una agenda suficientemente armónica y clara y transversal con otras instituciones que puedan planear el territorio de manera coordinada para que su acción y su inversión se esté orientando a una buena productividad, pero sin la transformación de los ecosistemas naturales. Y así hay muchas actividades productivas que están basadas en estas otras alternativas de uso de los ecosistemas naturales que no implican su transformación, ¿no? Muy bien, Julia, es tiempo de hacer un corte, pero regresamos para seguir hablando de este tema tan importante. Claro que sí. No se vayan, en un momento regresamos, estamos en Mundo Sustentable.
¡Feliz Año Nuevo! Mundo Sustentable. Para comprobar que el cambio climático es una realidad y que México realmente tiene impactos grandes de estos fenómenos que han ido cambiando en el paso del tiempo, tenemos desastres, tenemos movimientos críticos, sequías, que nos provocan verdaderamente una serie de problemas. En este segmento veremos una parte de lo que hablamos con el doctor Sarukhan Kermes, que nos habló precisamente de esto, de la problemática que hay en México debido al cambio climático. Doctor Sarukhan, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenido a Mundo Sustentable. Gracias, me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias. Doctor, empecemos por hacer una definición o explicarle a nuestra audiencia qué es el cambio climático, qué es lo que provoca estos cambios en el ambiente. Bueno, el cambio, hay que ver una pequeña diferencia entre variación climática, que la hay permanentemente. El clima de un año no es idéntico al clima del año siguiente. Y diferenciarlo del cambio climático, que en realidad lo que quiere decir es expresar una tendencia de modificación sostenida de las condiciones climáticas o de una región o de todo el planeta. En este caso, la visión que tenemos es más bien global, es de todo el planeta. Es decir, que hay una modificación mensurable con equipos, con aparatos científicos, de que hay un incremento, en este caso, por ejemplo, de la temperatura de la atmósfera del planeta. Y consecuentemente una modificación, porque en la atmósfera es donde ocurren todos los fenómenos que llamamos clima, ¿no? Que tiene que ver con el calentamiento de las masas de aire, la circulación de esas masas de aire en el planeta, el efecto que tienen para absorber agua del mar, la formación de ciclones, y todas esas cosas están muy interrelacionadas. Entonces, sí, siempre ha habido variaciones climáticas, pero cuando hablamos de cambio climático en este sentido es para expresar una tendencia bien definida, bien medida, de modificación de la temperatura del aire o de la atmósfera del planeta, que está generando modificaciones en los regímenes climáticos serios de casi todo el globo terráqueo, ¿no? Sí, a veces cuando escuchamos en los medios hablar del cambio climático, lo relacionamos con catástrofes. Lo relacionamos con catástrofes y la gente lo piensa inmediatamente en inundaciones y afectaciones a sus bienes, pero visto desde un punto de vista más científico, en el interés de los biólogos principalmente, ¿qué son las principales afectaciones de este cambio climático que nos refiere sobre los seres vivos, sobre la biodiversidad del planeta? Bueno, las otras no hay que minimizarlas, son daños muy severos. Las inundaciones, los ciclones, las sequías enormes en regiones muy grandes, son perfectamente estudiables científicamente y tienen una explicación científica como cualquier otra. Y tienen un costo social, humano, económico muy grande. Es decir, no hay que minimizarlas porque esas son las primeras que recibe la población humana en carne propia, por así decirlo, ¿no? Es decir, que pierdan su casa o pierdan todas sus propiedades o tengan que migrar a otro lugar porque el lugar donde vivían ya no es habitable porque está bajo 2 metros de agua. Esas son causas reales y nada desdeñables, al contrario, muy importantes. Y en honor a la verdad es la manera en que la gente percibe que está habiendo un cambio en el planeta, en ese sentido. Habiendo dicho eso,
los seres humanos y su infraestructura no son los únicos elementos que sufren los efectos del cambio climático, sino todos los organismos vivos de este planeta. Los organismos vivos del planeta hemos surgido de ecosistemas. Y los ecosistemas son una combinación de características físicas como el aire, el ambiente, la temperatura, etcétera, de precipitación, de los tipos de suelos, de la latitud a la que se está, de la longitud de los días, porque eso varía, depende si está uno en latitudes muy extremas o muy cercanas al Ecuador. Cada ecosistema es una combinación de esas condiciones ambientales, ¿no? Físicas, químicas, etc. Finalmente llegamos a terminar otro año más. Y mire, creo que el 2018 ha estado pleno de actividades y trabajos en este país en favor de la sustentabilidad. Sin embargo, pues hará muchas otras cosas por hacer. Esperamos que en este próximo año, en el 2019, entre todos podamos provocar ese cambio al que yo les llamo en cada programa. En este día 1 de enero del 2019, deseamos que en su familia reine la paz, la tranquilidad, que haya mucha salud, que el año completo esté lleno de logros y de satisfacciones y que hagamos de este planeta un mundo sustentable mejor cada día. Felicidades.